La misteriosa Orden de Malta, una sociedad mucho más antigua que los viejos templarios. Sus objetivos eran ayudar y defender a los peregrinos que pisaban Tierra Santa, pero con el tiempo se volvieron una organización militar que servían exclusivamente al papado y a la Santa Sede. Muchos directores de la CIA y presidentes de Estados Unidos han formado parte de sus filas. De hecho, hoy en día siguen existiendo y con más poder que antaño. ¿Qué misterios guarda la Orden de Malta? También existen leyendas de una vieja cueva llamada el Abismo de Salomón, un lugar de donde hipotéticamente el rey Salomón extrajo el material para construir su templo, pilar fundamental de la masonería moderna. Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hace ya bastantes años, cuando me encontraba en la escuela secundaria obligatoria, nuestro profesor de historia lanzaba conceptos al aire, conceptos que mis compañeros ignoraban, simplemente porque querían aprobar esa difícil asignatura y hacer otras cosas. Pero a mí me llamaron mucho la atención esos conceptos, y eran palabras como por ejemplo los Iluminados de Baviera, los Rosacruces, la masonería. Eso sí, tocándola al profesor de forma superficial, sin entrar en detalle, pero ese entrar en detalle es lo que me encargué yo posteriormente, ya que me di cuenta que la masonería y todas estas sociedades que en principio eran secretas y luego pasaron a ser discretas, son lo que están detrás de toda la historia. Ellos han hecho encajar la historia para un determinado fin y un determinado concepto. Es decir, nos venden las escuelas, los ministerios de educación, una historia oficial que no tiene nada que ver con la realidad. Porque la realidad es que estas sociedades tejieron los hilos y modificaron a su antojo todos los acontecimientos históricos. Es muy curioso también comprender que hay personajes en estas sociedades discretas que no solo forman parte de una, sino de muchas otras. Por ejemplo, David Rockefeller no es solo uno de los más importantes jefes de la Orden de Malta, sino que también repite en otras órdenes como Skull and Bones, la masonería y demás. Y esto da que pensar mucho, porque si una de estas personas tan poderosas y con tanto poder e influencia, ya sabéis quién es David Rockefeller, si una de estas personas está en tantas logias y órdenes, es posible que unifique muchos conceptos de estas órdenes y canalicen ese poder e influencia para determinados acontecimientos. En definitiva, todos son lo mismo. Y esto nos lleva a adentrarnos de lleno en una de las sociedades discretas, menos hablada, pero con un enorme poder e influencia, la Orden de los Caballeros de Malta. Esta orden surgió en el siglo XI, pero bajo otro nombre. Antes se llamaban la Orden de San Juan de Jerusalén, San Juan Bautista. Ellos, nacieron o surgieron cerca de el Santo Sepulcro en Jerusalén, es decir, de la tumba hipotética de Jesucristo. Aunque de esto hay una polémica en el mundo del misterio, porque se han identificado hasta 4 tumbas, no se sabe cuál es la real. Pero bueno, eso es otro tema muy distinto. Esta Orden de San Juan de Jerusalén en principio se comportaba como una especie de ONG. Daban ayudas, descanso, comida a todo aquel peregrino que pisara Tierra Santa. Pero con el tiempo algo les hizo cambiar de prisma. Se volvieron militares, se militarizó la orden y cambiaron su perspectiva de vida. Ahora eran siervos de la guerra hacia el papado,
Esta orden de San Juan de Jerusalén eran contemporáneos con los templarios. Sí que eran algo más antiguos, pero convivieron en un momento de la historia. Los templarios, como sabéis, fueron asesinados, perseguidos, ya que el papado y los reyes de Francia quisieron aniquilarlos antes de que los templarios, con su enorme poder e influencia, subieran al poder y se hicieran con él. Pero no pasó lo mismo con la orden de San Juan de Jerusalén. No pasó lo mismo porque ellos obedecían 100% al Papa y a la Santa Sede. Eran, como uña y carne, era su arma, el arma de la fe. Con el tiempo adquirieron el nombre de la Orden de Malta. Se les concedió la isla de Malta, hicieron varios castillos, lugares militares para poder preservar su poder. Pero hubo algo que quizás molestó a las monarquías, algo que cayó en la decadencia y la pérdida de poder de la Orden de Malta. Esto estaba relacionado con el declive de las iglesias. Hoy en día sabemos que la gente, o mucha de la gente, no va a las iglesias. No va con respecto a hace 20 o 50 años. Ha habido un declive de la iglesia, del cristianismo. Esa sustitución de Dios ha sido por culpa de ese capitalismo, de la empresa, del dinero. Ahora se cree más en el dólar que en este tipo de cosas. Y esto lo sabían las órdenes, por lo que cambiaron y jugaron otras cartas. Por ejemplo, que se haya ido Benedicto XVI, que era el anterior papa, y lo cambiaran por otro, eso fue una ficha de ajedrez muy inteligente que hicieron. Fue un movimiento de inteligencia, ya que de esa forma le lavaron la cara a la Iglesia. Ahora el nuevo papa es mucho más humilde, más cercano, ya no muestra esos cetros de oro como lo hacía Benedicto XVI. Es como que intentaron cambiarle y lavarle la cara a la Iglesia. Pero bueno, continuando con la Orden de Malta, hay que mencionar que su símbolo también es muy extraño. Su símbolo es una cruz de 8 puntas. 8 puntas representan las 8 claves para la construcción, para el arquitecto, muy similar a la masonería, por cierto. En principio era una cruz de color blanco que estaba sobre un fondo negro, pero cuando se militarizaron cambiaron el fondo negro por el fondo rojo de la sangre, de la guerra. Ahora, antes de continuar, vamos a poner a algunos de los integrantes que formaron parte de la Orden de Malta y que, os van a sorprender por el tremendo poder e influencia que tienen. Miembros de la Orden de Malta: George W. Bush, antiguo presidente de Estados Unidos y director de la CIA. Firmó con Gorbachov en 1989 el final de la Guerra Fría, precisamente en una cumbre en Malta. William Casey, antiguo director de la CIA, Universidad de Georgetown. Allen Dulles, primer director civil de la CIA, implicado anteriormente en la operación Paperclip, Universidad de Georgetown. Isabel II del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros reinos y territorios. Reina, jefa de mancomunidad y defensora de la fe. Tony Blair, convertido al catolicismo en el año 2007. Juan Carlos I, penúltimo rey de España, presentado como caballero comandante para Medio Oriente de la Soberana Orden Militar de Malta. Gerald Ford, caballero de Malta, masón de grado 33, miembro de Bohemian Club, Universidad de Michigan, miembro también de la Hermandad Delta Kappa Epsilon. David Rockefeller, cuya familia donó en 1944 los terrenos en los que está construido en Nueva York
el edificio general de la ONU, Universidad de Harvard y de Chicago, Bill Clinton, Universidad de Georgetown y la misteriosa Universidad de Yale. Actualmente, la Orden de Malta tiene mucha influencia, sigue operativa y, también tiene una especie de transparencia con respecto a sus acciones. Pero esas reuniones con David Rockefeller, con Jacob Rothschild y con todo este tipo de gente, la verdad es que da mucho que pensar. Yo mismo no sé qué es lo que dicen en esas reuniones a puerta cerrada. Reuniones muy similares a ese Club Bilderberg. Estos señores no son unas cuantas personas que se visten y se reúnen para tomar el té. No. Estos son personas de enorme poder e influencia que dirigen el destino de nuestras acciones. Y eso es importante. Ahora os voy a hablar de otro concepto que no está relacionado directamente con la Orden de Malta, pero sí es importante para su futuro. Veréis, este concepto lo tenían en mente los primeros masones, la masonería clásica, hace ya mucho tiempo. Como sabéis, los primeros masones eran canteros que trabajaban la piedra, eran una hermandad de arquitectos. Ellos tenían como pilar fundamental en su doctrina que se estaba empezando a formar el Templo de Salomón, como el arquitecto más perfecto que pudo atesorar la perfección idílica del conocimiento en ese templo. Un templo que, en primer lugar, no se sabía si era ficticio, si era real o si era esa metáfora de guardar el conocimiento. Pues la masonería de después del siglo XIX, la masonería más moderna, quiso rescatar esos conceptos de la vieja masonería, del Templo de Salomón, y buscarlo como algo más allá de lo idílico, algo real, algo palpable. Es decir, querían buscar el Templo de Salomón, querían poder verlo con sus propios ojos. Y así fue como buscaron el Templo de Salomón, hasta que en 1856 encontraron algo bastante extraño al norte de Jerusalén. Una gran cueva, una gruta de más de 9.000 metros cuadrados. Imaginaos el espacio que cabe en 9.000 metros cuadrados. Es una barbaridad inmensa. Esta gran cueva estaba repleta de pasadizos, túneles, pasillos, grandes oquedades y hasta hoy en día no se ha podido explorar del todo, oficialmente, obviamente. Esta fue la llamada cantera del rey Salomón, de donde extrajo todo el material para poder crear ese templo. También se le ha llamado el abismo de Salomón por esos agujeros que tiene, esas grandes oquedades que no se sabe hacia dónde acaban. Esto es importante porque allí surgió una de las logias masónicas más importantes de todos los tiempos, la llamada Restauración, que unía la masonería antigua con la moderna. También esta cueva tiene una leyenda bastante inquietante. Fue llamada la cueva de Sedequías. En la época medieval se tenía mucho miedo a entrar en esa cueva, ya que los que entraban no volvían a salir, y los pocos que lo conseguían quedaban locos de por vida, porque decían que habían visto las puertas del infierno, bajo tierra. Hay que decir que en el Antiguo Testamento hay referencias sobre esa misteriosa cueva. Referencias que nos hablan de dos personas, Datán y Abidón, que fueron arrojados por el mismísimo Dios a esa gruta donde murieron en extrañas circunstancias. Eso lo dice el mito de la Biblia. Hay que extraer el concepto simbólico de todo esto, y es aquel que los masones supieron interpretar y atesorar: el conocimiento antiguo. ¿Es posible que encontraran restos del rey Salomón?
de su templo Salomón, en caso de que existiera. Pero, como bien sabemos, estas sociedades lo guardan todo en la oscuridad, en los secretos para los iniciados. Espero que hayáis disfrutado de todos estos datos que, ya os digo, a mí me hicieron pensar hace mucho, cuando solo era un niño en la escuela que escuchaba conceptos extraños en las clases de historia y que posteriormente he ido investigando humildemente en mi casa, leyendo libros y demás. Me gustaría viajar, ¿por qué no? Me gustaría ir a Jerusalén y poder ver con mis propios ojos esta cueva. No lo descarto para el futuro, la vida da muchas vueltas. Pero el caso es que aquí está la información. Y sin esta información, yo, si voy a esa cueva y no sé la información, simplemente voy a ver piedra, rocas y una oquedad. No voy a saber qué es. Por lo tanto, hay que investigar antes de ir a un viaje. No sé por qué me enredo con estas cosas, pero bueno. El misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en la sección Libros Recomendados, os voy a recomendar un libro del cual hablamos en el anterior videoprograma titulado Los secretos de Julio Verne y la Sociedad de la Niebla. Este libro se llama El sueño de Polifilo, un libro que era el pilar fundamental de la sociedad secreta llamada la Sociedad de la Niebla. Aquí aparecen saberes medievales esotéricos, conceptos alquímicos, también de astrología, algo similar al manuscrito Voynich, pero interpretado por varias personas. Anotación: no creo que sea el sueño de Polifilo real, porque el real tiene saberes herméticos y ocultos por la sociedad antigua de la niebla. Pero eso sí, a estas sociedades les gusta mucho dejar símbolos, dejar ciertos iconos para aquellos iniciados que lo ven y saben seguir el camino oculto de esos símbolos. Por lo que el sueño de Polifilo público, del que os estoy recomendando y podéis encontrar en varias librerías, no tendrá toda la verdad, pero tendrá ápices de ella para poder interpretar y buscar ese camino esotérico oculto. Y nada, con esto os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.